nuevamente por este medio de Facebook Live. Él daba revelación a tu vida, GCIM de las Naciones. Que haya tenido usted un shalom en este día, el shalom que sobrepasa todo entendimiento. Qué bueno para todos aquellos que nos sintonizan en el mundo entero, para ellos también es este saludo fraternal, y que se haga siempre la voluntad del Ruach HaKodesh, que es perfecta en nuestros corazones, y más cuando iniciamos esta comunión con Él, esta enseñanza que Él nos transmite directamente. Qué bueno, amado, usted allá en la Valle, en su casita, con sus hijos, sus allegados, sus amigos, para que usted sea testigo y testimonio a otros de que el Ruach HaKodesh está haciendo grandes cosas. Eso me contaba un hermano hoy, que hizo este año entró con mucha emuná, él hizo todo lo que pues indicó el Ruach, celebró el nuevo año, el Rosh Hashanah, y como había anunciado el Ruach, vienen grandes cosas, bendiciones, y el hermano dijo que estaba súper mega bendecido, que empezó a hacer cantidad de cosas que no había podido hacer en cuanto a la parte económica y de salud. Bien, amado hermano, quien les habla, la voz que clama en el desierto, y en la mesa de trabajo, la ayuda idónea. ¿Quién se dirige a ustedes? Hermanos, Shalom Alejem, ¿cómo van? Espero que sea ahí usted con gran bendición, con el Eterno, y preparándose para recibir esa unción, esa revelación que nos trae esta noche el Ruach HaKodesh. Un gran saludo, un gran abrazo para todos los que nos escuchan por primera vez, y qué bueno es el Abacados que nos deja vivir cada día en su voluntad. Sigamos entonces con los saludos y ya regreso con ustedes. Así es, la página de jóvenes, la página de jóvenes NME. Recuerden que la reunión de los jóvenes en Yeshua HaMashiach son los domingos a las 4 de la tarde por Google Meet, y ahí mismo, como ven en pantalla, está la página jovenesnme.wordpress.com para que participen y no tenga excusa de que no sabe, de que no conoce. Si ustedes mueven estas cosas virtuales mejor que otra persona. Así es que los esperamos. También te recuerdo nuestros horarios: de miércoles a viernes 8 de la noche, sábados con la fiesta del Shabbat a las 3 de la tarde, esa fiesta maravillosa que nos trae el Eterno cada sábado, cada Shabbat, para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Y donde estemos, porque siempre Él está con nosotros, en su presencia nos acompaña. Vamos entonces al devocional de Nisan. El devocional de Nisan, y estamos en el día 6. Devocional de hoy es. El devocional de hoy es Corintillín 8:6. Corintillín Aleph, Primera de Corintios 8:6. Y dice el Dabar de Elohim en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach: hasta ahora, para nosotros solo hay un Elohim, el Abba, del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y solo un Adón, Yeshua HaMashiach,
por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Así es, hermano. Recuerden que el devocional, hay que cerrar cada versículo con un amén, me estaba pasando. Y como les decía, tenemos en este devocional, el título es que el orgullo no nos lleva a nada. Y mire lo que nos dice ahí, qué hermoso lo que nos dice. Para nosotros solo hay un Elohim, el Abba, del cual procede todas las cosas y por quien existimos. No hay ningún otro, no hay más. No podemos ser nosotros orgullosos, decir, es que por mí tengo tal cosa, es que por mí tengo mi trabajo. No, es el Eterno el que te abre puertas, el Eterno te da esa sabiduría, el Eterno te da esa gracia, ese favor para que halles con otras personas y caigas bien, te lleves bien con las personas, puedas compartir el dabar en esos momentos. Y dice, por medio del y solo un Adón, Yahshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Es el que murió por nosotros, derramó su sangre preciosa para salvación de cada uno de nosotros y podernos acercar al Abba. Así es que dejemos el orgullo, dejemos la altivez, la prepotencia, dejemos tantas cosas que nos apartan de Elohim. Así es, reflexionemos, hermanos, y vamos entonces al dabar, que es revelación a nuestras vidas. Sí, amado, ayer vimos que todos los atributos que tiene el Abba los tiene Yahshua y también los tiene el Ruach. Entonces aquí vemos esos tres atributos. Si miramos bien, dice Elohim el Abba. Mire usted, Elohim el Abba, del cual proceden todas las cosas y por quien existimos. Y solo un Adón, Yahshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Ahí está el Ruach. Entonces, cada día nos muestra, nos da testimonio el Ruach HaKodesh de su dabar. Por eso, siempre para Él sea la honra, sea la cabó, toda la gloria para Él. Por eso, ahí, hermano, ahora su corazón, oremos. Abacados, tú eres bueno, infinitamente bueno. Como está escrito, de ti proceden todas las cosas y por quien existimos, Abinú. Tú eres el que hace que todo sea posible en nuestras vidas, que lo imposible suceda, porque el Ruach HaKodesh hace cosas nuevas y por el cual todas las cosas son creadas. Él es el creador por medio de Yahshua HaMashiach, el que nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder, el que hace que nuestros enemigos sean nada espirituales, el que dice, no tengas temor, yo te sostengo con mi diestra de justicia. Él es el que te cuida, Él es el todo. Por eso, como está escrito, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Él abre su mano y todos los seres de la tierra se alimentan de Él. Por eso creemos que siempre en nuestra vallita, en nuestro hogar, siempre Yahshua HaMashiach, el primero y el postrero, principio y fin de toda la creación. Por eso creemos en su dabar, en su palabra, que nos lleva de victoria en victoria y de perfección en perfección. Que para ti sea todo lo que tenemos, que tú seas en nuestros hijos también la razón de vivir, que se haga siempre tu voluntad y darnos una doble porción de sabiduría, de inteligencia. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén. Vamos a mirar lo que el Ruach, vamos a seguir con este tema del Ruach HaKodesh.
La enseñanza que traemos ayer la vamos a completar el viernes, pero hoy vamos a hablar de otro don, de varios dones, ¿verdad? Que son principales en el Ruach HaKodesh. Miremos lo que el Ruach quiere en cada uno de nuestros corazones. El Ruach HaKodesh y su dabar de sabiduría, perdón. Vamos a entender esa palabra de sabiduría. Ese es un don, ¿verdad? La palabra de sabiduría es un don y vamos a saber cuál es, ¿verdad? Por eso vamos a complementar. Porque todavía faltan asignaciones, faltan el Ruach HaKodesh, pues no hay principio ni fin. Su conocimiento y su sabiduría no tiene un razonamiento humano. Por eso es que vamos a hablar del dabar de sabiduría. Hay que aprender qué es lo que él quiere. Bien, hermano. Dice la Escritura, tradicionalmente se ha dicho que la palabra de sabiduría es el don del Ruach HaKodesh por medio del cual a una persona le es revelado algo que sucederá en la vida de otra persona. Es una palabra que viene, esa es la palabra de sabiduría, por eso vamos a ver también la palabra de discernimiento. Esa palabra de sabiduría, ese dabar, viene para decirle a alguien, y vemos un ejemplo aquí en Gilel 19:29, dice, cuando se acercó a Beit Pagei y Beit Anya, por el monte de los olivos, envió a 2 de sus talmidim. Esto es como ejemplo de lo que vamos en la introducción, instruyéndoles, entren en la aldea que está enfrente, al entrar encontrarán un potro atado que nunca ha sido montado, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle, el Adón lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Mire usted, había una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia, dicen otros. Ciencia es sabiduría, es conocimiento. Y había esta palabra, él les dijo todo lo que iba a pasar. Les dijo cómo iban a encontrar el pollino. Les dijo que entraran a la aldea, iban a ver ese pollino. Y estaban lejos, ¿verdad? Entonces, la palabra de sabiduría o palabra de ciencia nos muestra muchas cosas que van a suceder en alguna otra persona, ¿verdad? O las cosas que vienen. Por eso es bueno que le pidamos al Ruach desarrollar esos dones, ¿verdad? Y es el complemento, porque empezamos este Rosh Hashanah con el Ruach HaKodesh, porque él es el que nos ha enseñado, él es el que nos ha mostrado, ¿verdad? Todo lo que hemos ido aprendiendo. Veamos. En Mordejai 14:14, y en la casa que entre, le dicen que el rabí dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes para mí? ¿Dónde voy a comer la cena de Pesaj con mis talmidim? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, amueblada y lista. Hagan las preparaciones allí. Los talmidim salieron, vinieron a la ciudad y encontraron las cosas tal como él les había dicho y prepararon el seder, la cena. Entonces mire usted que esta es la palabra de Dios. Estamos viendo cómo funciona esa palabra de ciencia, de sabiduría. Resulta que en el hebreo hay que entender que esto tiene varias connotaciones en el idioma hebreo. En
el idioma griego, sabiduría es Sofía. Eso traduce sabiduría. Pero no nos da una enseñanza amplia del dabar, de sabiduría. Entonces tenemos que buscarlo en el hebreo, en el antiguo Brish, para poder entender en profundidad qué es lo que nos quiere enseñar el Rúa, ¿verdad? Entonces miremos, cuando anuncia la negación de Kefas, antes de que el gallo cante, este sería otro ejemplo, preámbulo, dice en Mateo 26:34, Yahshua le dijo, si en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Kefa respondió, aunque tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Y todos los talmidín dijeron que lo mismo. Mire usted que esto pasó. El gallo cantó 3 veces. 3 veces cantó. Y Kefa entendió que le había dicho, mire, Kefa dijo, no, yo no te niego ya. Iba en contra de la palabra de ciencia, de sabiduría. ¿Cuántos hermanos se les ha dicho una cosa y dicen, no, eso que va, yo sigo mi vida, eso no es problema, eso? Así pasa. Se les da una palabra de conocimiento que la da el Ruach HaKodesh y creen que son las emociones de uno o que la pastora está inventando. No, líbranos, Señor, de hablar algo que tú no mandes, porque sería adivinación, sería otra cosa. Y mire usted, pero vemos ahí que hay personas que no quieren aceptar esa palabra, aquí como pasó con lo de Kefa, que todo sucedió al pie de la letra, ¿verdad? Hay muchos que no quieren entender de que el Rúa habla a través de quien él quiera, pero designa en la congregación quienes pueden escuchar su dabar y decir el mensaje, pero a veces es como dudas, como burla o rebeldía, ¿verdad? Rebeldía. Y bueno, después sucede lo que sucede y se tienen que atener a las consecuencias. Porque Él nos previene. Él, si nos da una palabra de sabiduría, de entendimiento, es para prevenirnos por lo que va a pasar. Entonces, debemos de entender que es la sabiduría de Elohim. Por ejemplo, la sabiduría de Jocamá es la sabiduría de Hachén, por cuanto la sabiduría de Hachén dijo, les mandaré profetas y emisarios, matarán a algunos y perseguirán a otros, porque la sabiduría habla. La sabiduría es de Elohim. Entonces hay una sabiduría que es Jocamá. Y hemos aprendido que hay otras clases de sabiduría, ¿verdad? Está la sabiduría de este mundo, ya vemos la de Hachén, porque la sabiduría de este mundo es absurda desde el punto de vista de Hachén, considerando que el Taná dice, él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. Entonces, esta otra sabiduría es la que el mundo a veces te dice, ¿no? Un médico te manda una palabra de sabiduría, pero mundana, ¿verdad? Que puede llegar a ser terrenal y diabólico. Porque él manda la palabra de sabiduría de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Y en la sabiduría de este mundo, pues, usted le pueden aconsejar mal porque no es la sabiduría de Hashem. La sabiduría de este mundo tiene cantidad de mentiras, para que vamos entendiendo. A veces el mundo promete, el mundo te dice una sabiduría que es absurda. Mire usted lo que dice aquí esta versión. Es absurda, es decir, no tiene sentido. Toda la sabiduría del mundo no tiene sentido. No, que yo me sé esto. No, hay cosas que el Ruach HaKodesh, solo su palabra y su dabar es perfecta. También tenemos en esa sabiduría de este mundo, en esta versión dice, es necedad. Aquí hablamos de que es que necedad es de necios ante Hashem. Pues escrito está, él es el que prende a los sabios en su propia astucia. ¿Por qué?
Porque la sabiduría de este mundo emplea la astucia, la artimaña del error, y más adelante vamos a ver, para poder acercarse más a esa palabra de lo alto, pero no pueden. Y por más sabios, los sabios de este mundo no pueden alcanzar a entender la sabiduría de lo alto de Hachén. Entonces, por eso Yahshua conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Mire, esa palabra de ciencia del mundo es una palabra inútil. Es una palabra que no da en el blanco, que no concreta, por muy perfecta que de pronto tú la creas o la veas. Son inútiles. Por ejemplo, dice el sabio médico, usted se muere en una semana, pero una cosa es la sabiduría de lo alto, como cuando murió el Lázaro. Entonces ya muerto, no, eso ya está muerto, es cadáver. Esa es la sabiduría. Pero Yahshua en la sabiduría de lo alto dice, no, esto es para la gloria de Hachén. Esta enfermedad no es de muerte. Entonces mire usted que vamos entendiendo, pero ahora vamos a ver en profundidad algo más. Está la sabiduría terrenal y diabólica que les hemos explicado. Esta sabiduría no es la que viene, sino que es terrenal, natural y diabólica. Entonces aquí se complementan tres cosas. Lo terrenal mezcla con lo natural y mezcla con lo diabólico. Entonces hay tres combinaciones cuando es diabólica. Eso es como cuando es diabólica, entonces te dicen, coja la sábila, haga esto, hágale este conjuro, cogen lo natural, que es la planta, y cogen lo diabólico y lo terrenal, aplican la sabiduría de esta tierra, ¿verdad? Entonces las cosas van a funcionar de esta manera, entonces esa se mezcla con todo. Bien. Entonces, para poder entender esto, vamos a ver algo. Hay varios términos hebreos en que se traducen como sabiduría y sugieren un concepto más amplio a este respecto. Si vemos en Proverbios 9:1, dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. En el 1:20 dice, la sabiduría clama en la calle y en las plazas alza su voz. Entonces, vamos a ver los varios términos hebreos que se traducen como palabra de ciencia o palabra de sabiduría. No es solamente una, hay una cantidad de enseñanzas a través del hebreo que nos muestran esa palabra de sabiduría en varias facetas que las debemos de discernir para poder avanzar. Entonces aquí estamos hablando de la sabiduría. Ha labrado sus 7 columnas. Y en el 1:20 clama en la calle, en la plaza. Esta sabiduría es la que busca hablarle a toda la humanidad de lo que pasa, pero en la calle clama, en las plazas. A veces usted ha visto personas que las toma el rúa y empiezan a hablar en una plaza, a decir conviértanse que vienen grandes calamidades, pero nadie le para bolas a este, está loco. Si usted está hablando a través de este medio, habla en la plaza y alza su voz para que todo el mundo entienda. Es esta sabiduría que sabe lo que va a pasar, sabe lo que está viniendo, pero nadie voltea a ver. Esa sabiduría es la sabiduría Kahamot. Se refiere a la personificación de la sabiduría y se puede decir que es la esencia de la sabiduría de la que se derivan las demás facetas. Esta a su vez otros la escriben Chocomó. Y hay una raíz primaria que es Cajacam. Raíz primaria, ser sabio en mente, palabra o acción. Entonces, tener usted en la mente esta sabiduría que clama en las calles, que labró las 7 columnas, la palabra de ciencia
pero que actúa en mi mente, y esa palabra, ese dabar, hace que actúe en mi corazón para hacer una acción. Y eso es ser hábil o hacer más sabio, ¿verdad? Entonces, entendamos de que lo que quiere el Eterno es que esta sabiduría de la cual descienden casi todas, esa palabra de ciencia siempre esté en tu corazón, el dabar de Elohim, para realizar una acción. Entonces te la coloca en el corazón y en la mente para que hagas lo que Él quiere que hagas, para hacerte más sabio, para que lo que hagas esté por encima de cualquier sabiduría, terrenal o diabólica. Entonces vemos ese tipo de sabiduría, que es la Chocomob o Cajamob, que también es una raíz primaria de Cajacam, que me hace ser más sabio. Si tengo la palabra de Elohim en mi corazón y en mi mente, puedo llegar a tener más sabiduría de la que tiene el común. Eso se emplea en cualquier, ¿verdad?, proyecto que el Rúa quiere con nosotros. En Proverbios 8:33 dice: escucha la instrucción y sé sabios y no la menosprecies. Aquí la palabra sed sabios dice, lo primero que hay que hacer es escuchar la enseñanza, y cuando yo escucho la instrucción me da una orden: sed sabios. No es que sean, vayan a ver si de pronto no. Con la instrucción, cuando yo la escucho, eso me lleva a obtener esta sabiduría que es diferente a la que vimos, y no la menosprecio. Yo aprendo de Él por medio de la enseñanza, y eso me da mi sabiduría y entendimiento. Y esa palabra va a venir a tu corazón cuando tengas que decirle a otra persona lo que haya que decirlo. Entonces viene la palabra inmediatamente. Esta quiere decir Cajacam, que es la raíz primaria, que es la que acabamos de ver, de hacerse más sabio. Este es el ejemplo más claro: escuchar la instrucción y ser sabio y no la menosprecies, ¿verdad? Es la segunda instrucción. Entonces, hacer más sabio. Entonces la palabra, el dabar, nos hace que nos da palabra de sabiduría, de ciencia. Ahora viene esta que se traduce también como inteligencia biná, pero es sabiduría biná, que ya la hemos visto. En Job 23, he escuchado la reprensión que me insulta, pero aquí tenemos que aprender diferente. Y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. Quiere decir que la aplicación aquí es diferente. Cuando alguien insulta, cuando alguien vitupera, entonces se activa el espíritu. Entonces, al activarse el espíritu biná en nosotros, le respondemos sabiamente a esa persona que está insultando o señalando. Se activa, ¿verdad? Y el espíritu de mi entendimiento, este entendimiento es biná, y me hace responder. Entonces desarmas a esa persona que viene contra nosotros. Entonces tú le das una palabra de ciencia biná para que esa persona quede frenada, porque inmediatamente el rúa de mi entendimiento, de mi biná, ¿verdad?, me hace responder. Entonces lo que quiere decir esta inteligencia biná que está aquí es discernir lo que me está diciendo la persona. No es como lo habíamos estudiado antes, que la biná es inteligencia biná, pero ¿para qué la vamos a utilizar? La da el rúa para que respondamos sabiamente, binámente, a esa persona, para desarmar al que viene a reprender, pero con insultos. Usted es un inútil, usted está analizando
inmediatamente viene la inteligencia Binah y le empiezas a decir inclusive cosas que esa persona no las sabía sino ella, y tú empiezas a desarmarlo por esta sabiduría Binah. Perdone, pero es que usted esto en tal época, esto. Entonces, pero es la que responde, no es usted en su carne, ¿no? Esa inteligencia Binah o esa sabiduría Binah se traduce como discernimiento o inteligencia. Entonces empiezo a discernir las palabras, ¿verdad?, de la reprensión insultante, refiriéndose a la facultad o a la acción de entender algo entendido o prudente. Entonces la vas a aplicar cuando vienen contra ti. No salgas alegando por alegar, no contestes por contestar. Dile, mientras te están insultando o vituperando o señalando, dame esa palabra de sabiduría Binah para contestar a esta persona prudentemente. Dame a entender, dame discernimiento y dame inteligencia. Entonces empezamos a discernir. Entonces empiezas a ver que todo lo que está diciendo esa persona está mintiendo. Pero tú la desarmas no alegando, no en tu carne, sino aplicando la inteligencia que, la sabiduría Binah. Esta es distinta a la que vimos, Chocamá, que es hacerse ir en la sabiduría de Elohim para hacer algo. Esto es para defenderse del vituperio, ¿ya? Pero con sabiduría de lo alto. Veamos otro ejemplo de Binah. En Job 23 dice, he oído reprensión que me ultraja. Mire lo que dice. Pero el ruah de mi entendimiento me da una respuesta. Mire esta versión. Hay reprensiones que ultrajan. Y eso hasta de joven o de niño hemos vivido eso. Pero no había la sabiduría Binah, no había el discernimiento Binah para haber contestado correctamente. Y dice, lo ultrajaban a Job. Pero el ruah de mi entendimiento, de mi Binah, porque este entendimiento se traduce en el hebreo como Binah. Aquí no dice, no, es que yo le contesté lleno de soberbia, me dio piedra. No, ahí no hay ninguna inteligencia Binah, ahí no actúa el Ruach HaKodesh, porque estos dones, estas palabras de ciencia, estas palabras de discernimiento las da el Ruach HaKodesh. Por eso hay que pedirle a él. Él no la va a ir que yo a contestar a patadas y que, ¿qué más vos, hijo de nazazo? No. Señor, dame discernimiento para que este ultraje. Y entonces aquí él te da una respuesta. Esa Binah te va a dar una respuesta contra el ultraje. Te va a decir, más bien quédate así, más bien pega la lengua al paladar, o dile estas cositas que te voy a decir porque él conoce el corazón del hombre. Pero si yo me someto a la sabiduría Binah, si me someto a mi carnalidad, pues hasta un puño le pego. Entonces así no es. Es esperando que una respuesta Binah, una respuesta con sabiduría y entendimiento. A todos nos puede pasar, ¿verdad? Por eso vamos aprendiendo. Señor, dame más sabiduría Binah, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu de Elohim quiere en nosotros. Si viene, que se quede por allá. Entonces aplicamos no la sabiduría Binah. Bien. Veamos otro ejemplo de la sabiduría Binah. No trabajes para enriquecerte. Desiste de tu propia sabiduría Binah. Porque vemos algo aquí. De que esto lo pueden voltear. Porque la sabiduría, hay algo que hay que entender, la sabiduría es un don de lo alto, pero el enemigo la puede utilizar para él, tomarla y crear una fortaleza diferente.
en la persona. Veamos entonces que esta sabiduría también tiene una raíz primaria que es bin. Bin, ¿verdad? Es cuando se separa, ¿verdad?, la inteligencia bina para estar atento, para discernir lo que me sirve. Por eso estamos hablando de que la inteligencia bina va a separar, ahí entra lo que se llama bin en el hebreo, donde empiezo a entender, donde empiezo a estar atento a lo que me están diciendo y empiezo a separar, ¿verdad?, lo que tengo que decir. Y entonces, por eso, el que enseña, el que es docto, el maestro, el que respeta, el que saber, el sentir, el que instruye, todo esto quiere decir esta palabra bim, ¿verdad? Entonces, por eso la que vimos, no trates de enriquecerte, porque entonces la vina se vuelve negativa, ¿ya? ¿Cuántos uno ha conocido hermanos con avaricia y se paran, ¿verdad? Y son entendidos, están atentos, buscan para ver cómo se meten, cómo aplican la inteligencia bina, pero mal aplicada. Y ahí empieza el hermano o el conocido a perder, porque no sabe discernir, ¿verdad? Esa palabra bin la vemos aquí. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el medio. Miren que desde las 2 o 3 de la mañana empezaron a hablar de la palabra y terminaron al mediodía. Y usted que es una horita a veces está cansado. Y dice, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Entonces quiere decir que no es para todo mundo. Cuando ya sintetizo la Binah y la llevo a Bin, entonces estoy en un abstracto o en otra dimensión mucho más profunda. Empiezo a discernir más lo que trae el mensaje y qué me quiere decir. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley o al libro de la Torá. Los que podían, ¿verdad?, Bin, entender, los que tenían ese don. Porque para yo poder entender la revelación, el Rúa me habla, ¿verdad?, con esa sabiduría Bin, y que yo la pueda entender para poder sacar realmente y enseñar. Por eso habla de maestro, habla de docto, habla de entendido, porque ya vamos a otro nivel. Ya no es el nivel normal Binah, sino el nivel mucho más profundo para entender esa palabrita que él quiere decir. ¿Cuántas veces hemos aprendido que una sola palabra nos ha llevado lejos? ¿Verdad? Es como a veces en un mensaje, una coma, una tilde lo puedes sacar. Entonces ahí es donde empieza a actuar la inteligencia y las palabras de sabiduría Bin. En el hebreo es Bin. Por eso en el hebreo es más amplio. Entonces vamos profundizando. Entonces cuando oramos Abacados, que tu sabiduría, tu Jokamá, tu inteligencia Bin sea a esta hora para yo poder entender lo más minúsculo o pequeño que se pueda esconder, aun cuando hablas con otra persona. Ahora viene otro tipo de sabiduría diferente a las que hemos visto. Esta es la Da. El temor a Hachén es el principio de la sabiduría. El principio de la Da. Y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Entonces, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento.
Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian esta sabiduría. Entonces, esta sabiduría va aunada al temor. Si no hay temor de Hashem, no hay sabiduría dad, que es el principio de la sabiduría. Pero es que la palabra sabiduría se da en muchos, porque si la vemos en el español no nos dice nada. No está hablando de una sabiduría que no dice nada. Pero en el hebreo tiene una connotación diferente. Entonces, esa sabiduría da buen entendimiento a los que la practican. Entonces, si no la practicamos, no funciona para poder discernir. Dad significa conocimiento o perspicacia. Se refiere a un conocimiento técnico dado por Hashem para edificar o construir, y se fundamenta en el temor de Elohim. Entonces, esa sabiduría Dad es un concepto técnico, es la sabiduría que Él te da para edificar o construir algo que Él quiere hacer en tu vida. Cuando empiezo a discernir esta sabiduría Dad, por ejemplo, una persona, Él la tiene para que en el arte que ella tiene o en ese don que tiene ahí, entonces Él va a utilizar esta sabiduría, esta palabra Dad, ¿verdad? Que es conocimiento o perspicacia, ¿verdad? Para que utilices al máximo, hermano, ese entendimiento. Pero es algo técnico. Entonces usted empieza a hacer diseños sin que nadie le hubiera enseñado. Le da la técnica, le da la forma para lograr algo que nunca hiciste o has hecho en tu vida por el conocimiento humano. Lo podemos entender, ¿no? Es un conocimiento técnico. Es como le diga a un cristiano: ¿usted sabe volar ese avión? No, pues yo nunca lo he hecho, pero le pides esa inteligencia y él va, si estás conectado. Pero tienes que tener temor. Si no tienes el temor de Elohim, no pasa nada, porque se fundamenta en el temor, ¿verdad?, de Elohim. ¿Qué es el temor de Elohim? El respeto, hacer la voluntad de Él, lo que Él ordena, orar, interceder, someterse, bajar la cabeza, para que esta inteligencia en lo que estás haciendo te dé una salida técnica en tus labores, en tu vida normal, para aplicar algo que viene de lo alto, ¿ya? Pero está basada en el temor de Elohim. Si no hay temor de Elohim, no va a funcionar. Veamos un ejemplo. En Shemot 31:3. Yo lo he llenado a él con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento, referente a todos los tipos de artesanía, de arte. En otra es de arte. Entonces, esto lo debe emplear, por ejemplo, el que tiene una carrera, el que tiene algo profesional o el que hace una labor donde necesite de un momento a otro la sabiduría o la técnica de lo alto cuando no hay otra salida. Pero Él se lo da solamente a los que caminen con Él, aprecien al Eterno y tengan temor de Él. Y el temor no es que, uy, me va a matar, no. El temor es hacer la voluntad de Él. Eso es lo que el Ruach quiere, que hagamos la voluntad de Él. Pero es en todo. Usted no ha visto que hay personas que nunca en su vida creyeron que podían hacer un diseño, un vestido. Esa es la sabiduría que se derrama, se llama Dad. Por eso todo lo podemos en Yahshua HaMashiach, que nos fortalece.
Todo lo podemos en Él. Para el Rúa no hay nada difícil. Para el Rúa no hay nada difícil. Hay que caminar en el temor de Él, someterse a Él. Y me acuerdo que una vez vino la palabra del Rúa. Voy a darle una fórmula a Julano de tal para que haga un producto que va a ser, pero la persona nunca le paró bolas. Entonces se perdió ¿qué? Esa sabiduría. Ahora viene esta sabiduría, la Cajocamá, la que más hablamos. No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. La sabiduría Jocamá clama. Es la que busca, hermano, que aprendamos. Esa sabiduría que viene directa, hermano, para que tengamos prudencia, ¿verdad? Y esa sabiduría Jocamá es la sabiduría en un buen sentido, es ciencia, es entendimiento, inteligencia, saber y sabio. Entonces, esto abarca lo que es ciencia, lo que es conocimiento, pero también se define como habilidad, experiencia o sagacidad. Y denota una virtud inherente al orden creado, es decir, va de acuerdo esta sabiduría al orden, ¿verdad?, de la creación. Es cósmica, podremos decirlo así. Está de acuerdo a todo lo que es creado. Entonces me va a dar una habilidad, me va a dar una experiencia de acuerdo a la creación, ¿verdad? Me da esa sabiduría Jocamá en buen sentido, de entendimiento o a nivel de ciencia. Usted sabe que la ciencia es escudo alrededor de nosotros. Entonces, y es una virtud inherente al orden creado, a las cosas, ¿verdad?, de la naturaleza. Es el término más usado para referirse a la sabiduría. Entonces empiezo en todos los aspectos a tener entendimiento, el por qué esto, por qué allá esto crece, por qué no se da acá tal cosa, por qué es de acuerdo a la creación, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo, vamos sabiendo que esta inteligencia es una ciencia. Y vemos otra inteligencia para ir avanzando. Ya se acabó el tiempo. Vamos a orar, sí, son las 8:55. Vamos a... Mañana entonces, si el Eterno permite, en este Shabbat que se aproxima, continuamos. Abacados, tú eres bueno. Tú eres el que derrama esta sabiduría, Jocamá, la sabiduría que viene de lo alto. Por eso cada día creemos, Abinú, que tú quieres hacer de nosotros hombres sabios, mujeres con sabiduría biná, para que toda la bendición que viene hacia nosotros sea de acuerdo a la administración de tu sabiduría, que sepamos administrar los dones que tú nos das, que podamos entender que tú eres todo lo bueno que podemos desear en nuestra vida secular, en el arte, en lo que hagamos, que tengamos ese entendimiento para entenderlo a Él primero y caminemos en temor y temblor. Que por donde quiera que vayas Él te cuide y nos guarde, que siempre, siempre el rostro de Hachén alumbre en tu corazón, que haya oportunidad para el oportuno socorro, que todo lo que emprendas seas con el temor de Elohim y tengas sabiduría de lo alto, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach sea hecho. Amén, amén y amén. Shalom.